Era un martes cualquiera cuando mi vida se desplomó en pedazos. Estaba preparando la cena en la cocina de nuestra casa en Guadalajara cuando sonó el teléfono de Ricardo. Él estaba en la ducha, así que sin pensarlo 2 veces contesté. ¿Bueno? Del otro lado de la línea escuché una voz femenina, suave, casi susurrando. ¿Dejaste tus calcetines aquí de nuevo? Se me heló la sangre. ¿Calcetines? ¿Dónde? Pero la mujer continuó, con una ternura que me atravesó el alma como un cuchillo. Te amo mucho. Y colgó. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el mundo se me venía encima. 23 años de matrimonio. 23 años creyendo que teníamos el matrimonio perfecto. Y ahora esta llamada, estas palabras que confirmaban mi peor pesadilla. Mi esposo me estaba traicionando. Cuando Ricardo salió del baño, con el pelo mojado y esa sonrisa que yo creía sincera, le mostré su teléfono. Alguien llamó por ti, le dije, tratando de mantener la voz firme. Una mujer. Dijo algo sobre unos calcetines que dejaste en su casa. Vi cómo su rostro se transformó. El color se le fue completamente. Sus ojos se llenaron de pánico. Y por primera vez en todos estos años, mi esposo no pudo mirarme a los ojos. Liliana, yo puedo explicarte. Pero ya no había explicación que valiera, o eso creía yo. Lo que descubrí después cambió no solo mi matrimonio, sino toda mi perspectiva sobre el amor, la familia y la lealtad. Esta es mi historia, y te aseguro que lo que vas a escuchar no es lo que esperas. Sigue mi historia hasta el final, y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Liliana Hernández, tengo 58 años, y durante más de la mitad de mi vida he sido la esposa de Ricardo Morales. Nos conocimos cuando yo tenía apenas 20 años, en una kermes de la Iglesia del Sagrado Corazón aquí en Guadalajara. Él era un hombre trabajador, serio, que se ganó mi corazón con su manera callada, pero firme de demostrar amor. Cuando me casé con Ricardo, no teníamos nada más que sueños y ganas de salir adelante. Él trabajaba como electricista y yo daba clases de costura desde nuestra pequeña casa en la Colonia Moderna. Juntos construimos nuestra vida, ladrillo a ladrillo, peso a peso. Tuvimos a nuestro hijo Tomás cuando yo tenía 26 años, y desde ese momento, mi mundo giró en torno a mi familia. Ricardo siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de hechos concretos. Nunca me faltó nada en casa. Trabajaba turnos dobles cuando era necesario. Se levantaba a las 5 de la mañana para llegar temprano a sus trabajos y por las tardes llegaba cansado, pero siempre con una sonrisa para Tomás y para mí. Los domingos íbamos a misa en familia, comíamos juntos y por las tardes él se sentaba en su silla favorita a leer el periódico mientras yo tejía. Creía que teníamos el matrimonio perfecto. Ricardo nunca me levantó la voz, nunca me faltó al respeto, nunca llegó borracho a casa como les pasaba a otras mujeres del barrio. Era puntual, responsable, cariñoso a su manera. Me traía flores cada viernes, me abrazaba por las mañanas antes de irse al trabajo, y por las noches, antes de dormir, siempre me decía: gracias por ser mi compañera, Liliana. Nuestro hijo Tomás creció viendo este ejemplo. Ahora tiene 32 años, está casado con una muchacha maravillosa llamada Patricia, y tenemos 2 nietos preciosos, Sebastián de 8 años y Camila de 5. Somos una familia unida, o al menos eso creía yo hasta esa maldita llamada telefónica. Durante todos estos años, Ricardo ha sido un hombre de rutinas. Se levanta a las 5:30, desayuna exactamente lo mismo todos los días: café negro, 2 huevos revueltos y tortillas. Sale de casa a las 6:30, regresa a las 3 de la tarde para comer, descansa 1 hora y por las tardes trabaja en su taller casero reparando aparatos eléctricos. Los sábados vamos al mercado juntos y los domingos es día familiar. Pero ahora que lo pienso, en los últimos 6 meses algo había cambiado. Ricardo salía más seguido por las tardes. Me decía que tenía trabajos urgentes.
llegaba a casa más tarde, a veces hasta las 8 o 9 de la noche. Cuando le preguntaba dónde había estado, me respondía de manera vaga: por ahí arreglando unas cosas. También había empezado a recibir llamadas que no contestaba delante de mí. Su teléfono sonaba y él decía: ahorita regreso, y salía al patio a hablar. Cuando regresaba yo le preguntaba quién era y él me decía: un cliente, nada importante. Nunca sospeché nada malo, porque Ricardo siempre había sido así de reservado con sus trabajos. Pensé que tal vez había conseguido clientes nuevos, que estaba expandiendo su negocio. Incluso me daba gusto porque últimamente había estado trayendo más dinero a casa. Pero esa noche del martes, cuando escuché esa voz de mujer diciéndole: dejaste tus calcetines aquí de nuevo y te amo mucho, toda mi confianza se hizo pedazos. En ese momento entendí por qué llegaba tarde, por qué las llamadas secretas, por qué a veces olía diferente cuando regresaba a casa. Mi esposo, el hombre que creí conocer durante 23 años, me estaba siendo infiel. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta viendo el techo de nuestra recámara, escuchando la respiración de Ricardo a mi lado. ¿Cómo era posible que estuviera ahí, tan tranquilo, después de lo que había escuchado? Cada vez que cerraba los ojos, esa voz de mujer regresaba a mi mente. Dejaste tus calcetines aquí de nuevo, te amo mucho. Al día siguiente, miércoles, Ricardo se levantó como siempre a las 5:30. Lo observé mientras se vestía, buscando alguna señal, algo diferente, pero él actuaba con la misma normalidad de siempre. Desayunó sus huevos revueltos, me dio un beso en la frente como cada mañana y me dijo: nos vemos en la tarde, mi amor. ¿Mi amor? Esas palabras me sonaron tan falsas después de lo que había escuchado. Esperé hasta que se fuera y comencé mi propia investigación. Revisé su ropa sucia del día anterior buscando algo, cualquier cosa. En los bolsillos de su pantalón encontré un recibo del Oxxo de la avenida Chapultepec, comprado a las 7 de la noche. Pero él me había dicho que había llegado tarde porque estaba trabajando en casa de don Ernesto, que vive en la colonia del Fresno, del lado completamente opuesto de la ciudad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La primera mentira comprobada. Durante los siguientes días, comencé a prestar atención a todo. Ricardo llegaba a casa con el cabello ligeramente húmedo, como si se hubiera bañado en otro lugar. Su ropa olía a un suavizante diferente al que yo usaba. Una vez llegó con una pequeña mancha de labial rosa en el cuello de su camisa. Cuando se lo mencioné, me dijo que había sido salsa de una torta que había comido. ¿Salsa rosa, Ricardo?, le pregunté. Era de betabel, me respondió sin mirarme a los ojos. Otra mentira. El viernes de esa semana decidí seguirlo. Le dije que iba a ir a casa de mi comadre Esperanza, pero en lugar de eso, me quedé esperando en la esquina hasta verlo salir. Ricardo caminó hasta la parada del camión, pero en lugar de tomar la ruta que lo llevaba a sus trabajos habituales, subió al camión que va hacia el centro de la ciudad. Lo seguí en el siguiente camión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos los pasajeros podían escucharlo. Ricardo se bajó en la estación del centro y caminó por la calle Morelos. Lo vi entrar a una cafetería pequeña llamada El Rincón de los Enamorados. El nombre me partió el corazón. Me quedé afuera, escondida detrás de un puesto de periódicos, esperando ver con quién se iba a encontrar. Después de 20 minutos que se me hicieron eternos, vi a Ricardo salir de la cafetería acompañado de una mujer. Era joven, tal vez de 30 años, morena, con el cabello largo y rizado. Llevaba un vestido azul claro y zapatos de tacón bajo. Era bonita, eso no lo podía negar. Pero lo que más me dolió fue ver cómo Ricardo la tomaba de la mano, cómo la miraba, cómo sonreía con ella de una manera que hacía años no me sonreía a mí. Los seguía a prudente distancia. Caminaron por las calles del centro como una pareja de novios. Se detuvieron frente a un escaparate de una joyería y vi cómo Ricardo señalaba algo adentro mientras ella sonreía y asentía con la cabeza. Después entraron juntos a una tienda de ropa y cuando salieron
Él llevaba una bolsa pequeña en la mano. Finalmente, los vi dirigirse hacia un edificio de apartamentos en la calle Libertad. Ricardo sacó unas llaves de su bolsillo y abrió la puerta principal. Entraron juntos como si esa fuera su casa, como si fuera la cosa más natural del mundo. Me quedé ahí parada en la banqueta, sintiéndome completamente traicionada y humillada. Mi esposo tenía otra casa, otra vida, otra mujer. Y por la manera tan natural en que había abierto la puerta, era obvio que esto no era algo nuevo. Regresé a casa destrozada. Cuando Ricardo llegó esa noche a las 8, me dijo que había tenido mucho trabajo y que había ido a cenar algo rápido antes de regresar. ¿Dónde cenaste?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. En un pequeño restaurante del centro. No te lo conoces, me respondió mientras se quitaba los zapatos. ¿Solo? Sí, solo. ¿Por qué tantas preguntas, Liliana? Lo miré fijamente, buscando en sus ojos algún rastro del hombre del que me había enamorado, pero ya no estaba ahí. En su lugar había un extraño que me mentía con la misma facilidad con que respiraba. Por nada, le dije, solo curiosidad. Esa noche, mientras él dormía, revisé su cartera. Encontré 2 recibos más, uno de la joyería donde lo había visto con ella, y otro de un supermercado cercano al edificio de apartamentos. Había comprado cosas que nunca llegaban a nuestra casa: yogur griego, pan integral, té de manzanilla, cosas que a mí no me gustaban, pero que aparentemente a ella sí. El sábado por la mañana, mientras desayunábamos en silencio, sonó su teléfono. Ricardo lo miró y rápidamente lo puso boca abajo en la mesa. ¿No vas a contestar?, le pregunté. No es importante, me dijo, pero vi cómo sus manos temblaron ligeramente cuando tomó la taza de café. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Ricardo se levantó de la mesa y salió al patio para contestar. Desde la ventana de la cocina pude ver cómo hablaba en voz baja, cómo sonreía, cómo se pasaba la mano por el cabello, de esa manera nerviosa que yo conocía tan bien. Cuando regresó, tenía una expresión diferente, más relajado, más feliz. Era don Ernesto, me dijo. Necesita que vaya a arreglarle unas lámparas este sábado. Otra mentira más. Don Ernesto había muerto el mes pasado. Yo había ido a su funeral con Ricardo. En ese momento supe que mi matrimonio había terminado, no por la infidelidad en sí, sino por todas las mentiras. Cada te amo que me decía ahora sonaba falso. Cada beso se sentía como una traición. Cada mi amor era una puñalada más profunda. Ricardo ya no era el hombre con el que me había casado. Era un extraño que compartía mi cama, mi mesa, mi vida, pero que había entregado su corazón a otra mujer. Y lo peor de todo era que él creía que yo era tan ingenua que nunca me daría cuenta. El domingo por la mañana decidí que ya no podía seguir viviendo en la mentira. Había llegado el momento de confrontar a Ricardo y pedirle el divorcio. Pero antes necesitaba más información. Necesitaba saber exactamente con quién me había traicionado y por cuánto tiempo. Mientras Ricardo se duchaba para ir a misa, tomé su teléfono celular. Tenía una contraseña, pero yo la sabía. Era la fecha de nacimiento de nuestro hijo Tomás. Qué irónico que usara el nombre de nuestro hijo para ocultar su traición. Revisé sus mensajes, pero no encontré nada sospechoso. Tal vez los había borrado. Después fui a sus llamadas recientes y ahí estaba. El mismo número que había llamado el martes por la noche aparecía repetidas veces durante las últimas semanas. Anoté el número en un papel y esperé a que Ricardo se fuera a misa. Le dije que me sentía enferma del estómago y que mejor me quedaría en casa. Él me miró con preocupación fingida y me dijo que regresaría temprano para cuidarme. Hipócrita. En cuanto se fue, marqué el número. Sonó varias veces hasta que una voz grabada contestó: «Ha llamado a la Clínica de Cuidados El Sol. En este momento no podemos atender su llamada, pero puede dejar un mensaje después del tono o llamar en horario de oficina de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde». ¿Una clínica?
Mi mente comenzó a procesar esta información. ¿Estaría Ricardo enfermo? ¿Sería por eso que actuaba tan raro? Pero no. Yo había visto a la mujer con mis propios ojos. Había visto cómo se tomaban de la mano, cómo entraron juntos a ese edificio. El lunes por la mañana, en cuanto Ricardo se fue al trabajo, me arreglé y me dirigí a la clínica de Cuidados El Sol. La dirección la encontré en Google. Estaba en la colonia americana, no muy lejos del centro donde había visto a Ricardo el viernes. Era un edificio blanco de 2 pisos, con un pequeño jardín al frente y un letrero discreto. Se veía limpio y profesional. Me acerqué a la recepción, donde una señorita joven, de unos 25 años, me recibió con una sonrisa amable. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?» «Buenos días», le dije, sintiendo cómo me temblaba la voz. Quería preguntar sobre una de sus pacientes. Creo que mi esposo la visita aquí. La recepcionista me miró con curiosidad. ¿Su esposo? Sí, Ricardo Morales. Él viene aquí seguido y yo creo que está teniendo una relación con una de las pacientes. La muchacha me miró con una mezcla de confusión y compasión. Señora, aquí no tenemos pacientes mujeres en esa condición. Esta es una clínica especializada en cuidados psiquiátricos. Nuestros pacientes tienen diferentes tipos de enfermedades mentales y la mayoría no puede tener relaciones normales. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Enfermedades mentales? Sí, señora. ¿Me puede decir el nombre completo de su esposo? Tal vez pueda ayudarla mejor. Ricardo Morales Vega, le dije apenas en un susurro. La recepcionista tecleó algo en su computadora y después me miró con una expresión más suave. Señora, ¿usted es Liliana? ¿Cómo sabía mi nombre? Sí, soy Liliana. Señora, yo creo que necesita hablar con el doctor Ramírez. Él puede explicarle mejor la situación. ¿Puede esperar un momento? Me senté en una de las sillas de la sala de espera, sintiendo cómo todo mi mundo se tambaleaba. ¿Qué tenía que ver Ricardo con una clínica psiquiátrica? ¿Y por qué la recepcionista sabía mi nombre? Después de unos minutos que se me hicieron eternos, apareció un hombre mayor, de unos 60 años, con bata blanca y una expresión muy seria. ¿Señora Liliana Hernández de Morales? Sí, soy yo. Soy el doctor Ramírez, director de esta clínica. ¿Puedo preguntarle por qué está aquí? Le conté todo. La llamada del martes, mis sospechas, cómo había seguido a Ricardo y lo había visto con una mujer. El doctor me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé de hablar, el doctor suspiró profundamente. Señora Liliana, creo que hay un gran malentendido aquí. ¿Su esposo nunca le ha hablado de su hermana Sofía? Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Su hermana? Ricardo me dijo que no tenía hermanos. Señora, Ricardo tiene una hermana menor que ha estado internada en nuestra clínica durante los últimos 7 años. Ella padece esquizofrenia severa con episodios maníacos. Su condición mental la hace actuar como una niña pequeña la mayor parte del tiempo. No podía respirar. No podía procesar lo que estaba escuchando. Ricardo paga por todos sus cuidados, continuó el doctor. Él es su único familiar. Los padres de ambos los abandonaron cuando ella empezó a mostrar síntomas de la enfermedad hace más de 10 años. Ricardo tenía apenas 20 y tantos años cuando se hizo cargo de todo. Pero yo los vi juntos. Se tomaban de la mano. Él la miraba con cariño. Señora, Sofía en su condición mental cree que Ricardo es su novio. Es parte de su enfermedad. Ella tiene episodios donde cree que están casados, que viven juntos. Ricardo nunca la contradice porque eso la alteraría más. Él solo la sigue la corriente para mantenerla calmada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Entonces la mujer que llamó a casa era Sofía. Ella a veces se escapa del área común y usa los teléfonos de la clínica. Dice cosas como que Ricardo dejó sus calcetines en su casa, porque en su mente, ella y Ricardo viven juntos.
es su forma de procesar la realidad. Todo comenzó a tener sentido. Los horarios extraños de Ricardo, el dinero extra que traía a casa, las llamadas secretas, su nerviosismo cuando le preguntaba sobre su trabajo. «Señora», me dijo el doctor suavemente, «Ricardo nos ha hablado mucho de usted. Él la ama profundamente, pero vive atormentado por no haberle contado la verdad sobre su hermana. Tiene miedo de que usted lo abandone si se entera de que en su familia hay enfermedades mentales». Salí de esa clínica completamente transformada. Todo lo que había creído durante una semana había sido una mentira que yo misma me había inventado. Mi esposo no me estaba traicionando. Mi esposo me estaba protegiendo de una verdad que él consideraba demasiado dolorosa para compartir. Caminé por las calles de Guadalajara durante horas, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Ricardo tenía una hermana enferma mental que había sido abandonada por sus propios padres, y él, siendo apenas un jovencito, se había hecho cargo de ella. Durante todos estos años de matrimonio, él había estado pagando por sus cuidados médicos, visitándola regularmente, siendo su único apoyo en el mundo. Y yo, su esposa, la persona que debería ser su compañera en todo, no sabía nada de esto. Cuando llegué a casa esa tarde, Ricardo ya estaba ahí, trabajando en su taller casero. Lo observé desde la ventana de la cocina. Se veía cansado, más delgado de lo que recordaba. ¿Cómo no me había dado cuenta antes del peso que cargaba sobre sus hombros? «¿Cómo te sientes, mi amor?», me preguntó cuando entré a la cocina. «¿Ya se te quitó el dolor de estómago?». «Ya estoy mejor», le mentí, igual que él me había mentido a mí durante años. Esa noche, mientras cenábamos, lo observé comer en silencio. Vi las arrugas nuevas alrededor de sus ojos, las canas que se habían multiplicado en los últimos meses, la manera en que sus manos temblaban ligeramente cuando tomaba el vaso de agua. Ricardo llevaba 7 años cargando solo con esto, trabajando turnos extras para pagar una clínica privada, visitando a su hermana en secreto, viviendo con la culpa de no haberme contado la verdad. «Ricardo», le dije suavemente, «¿alguna vez has pensado que podríamos hablar de cosas difíciles juntos?». Él levantó la vista de su plato y me miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?». «Digo que llevamos 23 años casados. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Creo que ya no hay nada que pueda separarnos». Vi cómo algo cambió en sus ojos. Por un momento pensé que me iba a contar todo, pero después bajó la mirada y siguió comiendo. «Tienes razón», fue todo lo que dijo. Durante los siguientes días, comencé mi propia investigación silenciosa, pero esta vez con un propósito completamente diferente. Quería entender la enfermedad de Sofía, quería saber qué tipo de cuidados necesitaba, quería conocer a la hermana de mi esposo. Fui a la biblioteca municipal y saqué todos los libros que encontré sobre esquizofrenia. Aprendí que era una enfermedad hereditaria, que no tenía cura, pero que con tratamiento adecuado, los pacientes podían tener una vida digna. Aprendí que muchas familias abandonaban a sus familiares enfermos porque no sabían cómo lidiar con la situación. También investigué sobre la Clínica El Sol. Era una de las mejores instituciones privadas para enfermedades mentales en todo Jalisco. Los costos eran altísimos, más de 20,000 pesos mensuales solo por la estancia básica, sin contar medicamentos y terapias especializadas. Ahora entendía por qué Ricardo trabajaba tanto. No era ambición, era amor. Amor por una hermana que todos habían abandonado excepto él. El jueves de esa semana, decidí ir a visitar a Sofía sin decirle nada a Ricardo. Necesitaba conocerla, necesitaba entender completamente la situación antes de confrontar a mi esposo. La recepcionista me reconoció inmediatamente. «Señora Liliana, ¿viene a ver a Sofía?». «Sí, si es posible». «Claro, pero debo advertirle que ella puede confundirse y pensar que usted es alguien más. Es parte de su condición. Me llevaron a un jardín interno muy bonito con plantas y bancas de madera. Ahí estaba ella, la mujer que yo había creído que era la amante de mi esposo, pero ahora, viéndola de cerca,
pude notar lo que antes no había visto. Sofía tenía la misma nariz que Ricardo, los mismos ojos café, la misma forma de sonreír. Era más joven de lo que había pensado, tal vez de 35 años, pero había algo infantil en su manera de moverse, de hablar. Cuando me vio, se acercó corriendo como una niña emocionada. «Hola, eres nueva aquí. Yo soy Sofía, la novia de Ricardo». Sentí un nudo en la garganta. «Hola, Sofía, soy Liliana». «Qué bonito nombre. ¿Conoces a mi novio Ricardo? Es el hombre más guapo del mundo. Viene a verme todos los días y me trae flores. ¿Sabías que nos vamos a casar pronto?» «¿Ah, sí?». Le seguí la corriente recordando lo que me había dicho el doctor. «Sí, y vamos a tener una casa muy bonita, con un jardín grande donde pueda plantar rosas. Ricardo me prometió que tendríamos muchos hijos». Sus ojos brillaban con una inocencia que partía el corazón. Pasé una hora hablando con Sofía. Me contó sobre sus planes de boda con Ricardo, sobre la casa donde vivían juntos, que era su cuarto en la clínica, sobre los calcetines que él dejaba ahí, que eran calcetines limpios que Ricardo le llevaba porque a ella le gustaba oler cosas que le recordaran a él. Cuando me despedí de ella, lloré todo el camino a casa. No lloré por celos o por dolor, lloré por la ternura infinita de mi esposo, que había sacrificado su propia tranquilidad para que su hermana enferma pudiera vivir en un mundo de fantasía donde se sentía amada y protegida. Esa noche, mientras Ricardo dormía a mi lado, planeé cómo iba a manejar toda esta situación. No podía seguir fingiendo que no sabía nada, pero tampoco podía confrontarlo de manera agresiva. Él había guardado este secreto no por maldad, sino por amor y por miedo. Decidí que la mejor manera de abordar el tema sería demostrarle que yo podía ser parte de la solución, no parte del problema. Que después de 23 años de matrimonio, él podía confiar en mí con cualquier cosa, incluso con esto. Si estás viviendo algo similar, no estás sola. A veces los secretos que más nos duelen son los que las personas que amamos guardan para protegernos. Al día siguiente era viernes, y según había observado durante mi investigación, los viernes Ricardo siempre visitaba a Sofía después del trabajo. Era el día perfecto para mi plan. Le dije que iba a ir de compras con mi comadre Esperanza y que regresaría tarde. Pero en lugar de eso, me dirigí directamente a la Clínica El Sol y le pedí al doctor Ramírez que me permitiera estar presente cuando Ricardo llegara a visitar a su hermana. ¿Está segura, señora Liliana?, me preguntó el doctor. Esto podría ser muy emotivo para su esposo. Doctor, han sido demasiados años de mentiras. Es hora de que mi esposo sepa que puede confiar en mí. El doctor asintió y me llevó al jardín donde Sofía estaba esperando, como siempre, la visita de su hermano. A las 5:30 de la tarde, exactamente como había observado durante mis días de investigación, Ricardo apareció en la entrada del jardín de la clínica. Llevaba en las manos un pequeño ramo de margaritas blancas y una bolsa del supermercado. Me escondí detrás de unos arbustos desde donde podía ver y escuchar todo perfectamente. El doctor Ramírez estaba cerca, listo para intervenir si era necesario. «¡Ricardo, mi amor!», gritó Sofía cuando lo vio, corriendo hacia él como una niña emocionada. Ricardo la abrazó con una ternura infinita. «Hola, princesa, ¿cómo te portaste hoy?». Muy bien, muy bien. Mira, hoy conocí a una señora muy bonita que se llama Liliana, como tu esposa. ¿No es divertido?». Vi cómo Ricardo se tensó completamente. Sus ojos buscaron alrededor del jardín con pánico. «¿Una señora llamada Liliana?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, pero no te preocupes. No le dije que tú eres mi novio. Fue nuestro secreto, como me enseñaste». Ricardo cerró los ojos y suspiró profundamente. Se veía derrotado, agotado, como un hombre que sabía que su mundo estaba a punto de colapsar. «Sofía», le dijo suavemente, «¿recuerdas lo que te he explicado sobre la diferencia entre los sueños y la realidad?». «Sí, pero esto no es un sueño, Ricardo. Tú eres real, yo soy real,
Nuestro amor es real. Mi amor por ti es real, Sofía. Pero yo no soy tu novio, soy tu hermano. No, 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 dijo ella tapándose los oídos. Tú eres mi príncipe como en los cuentos. Los hermanos no traen flores todos los días. Ricardo se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Sofía, mírame. Soy tu hermano mayor. Te amo mucho, pero como hermano. Y tengo una esposa que se llama Liliana, igual que la señora que conociste hoy. Sofía comenzó a llorar. Pero entonces, ¿quién va a cuidarme? ¿Quién me va a amar si tú tienes otra familia? Yo voy a seguir cuidándote siempre, princesa, hasta el último día de mi vida. Pero necesito que entiendas que también tengo otras personas que amo. Era el momento. Salí de mi escondite y caminé lentamente hacia ellos. Ricardo me vio y su cara se descompuso completamente. Se puso de pie como si hubiera visto un fantasma. Liliana, yo puedo explicarte. Liliana, gritó Sofía emocionada. Regresaste. Ricardo, mira, es la señora bonita de la que te hablé. Ricardo me miraba con terror absoluto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El suficiente, le dije suavemente. El suficiente para entender todo. Liliana, por favor, déjame explicarte. Sé que esto se ve muy mal, pero no es lo que tú piensas. ¿Y qué es lo que yo pienso, Ricardo? Él se pasó las manos por el cabello desesperadamente. Tú piensas que soy un monstruo, que tengo una aventura con una mujer enferma mental, que soy capaz de aprovecharme de alguien que no puede defenderse. ¿Eso crees que pienso de ti? Sofía nos miraba confundida, sin entender la tensión que había entre nosotros. Ricardo, le dije, acercándome a él, ¿por qué nunca me contaste que tenías una hermana? Porque sabía que te irías, respondió con la voz quebrada. Sabía que cuando supieras que en mi familia hay locura, que cuando vieras todo el dinero que gasto en ella, que cuando te dieras cuenta de que siempre va a ser parte de nuestras vidas, sabía que me dejarías. ¿Tanto piensas que soy yo tan terrible? No, no eres terrible. Eres perfecta. Y yo no merezco tu perfección. No merezco que una mujer como tú cargue con mis problemas familiares. Sofía se acercó a mí y me tomó de la mano. ¿Estás enojada con Ricardo? No te enojes con él, por favor. Él es muy bueno conmigo. Me trae flores y me compra cosas ricas para comer. Miré a esta mujer niña que tenía la cara de mi esposo, que vivía en un mundo de fantasía donde se sentía amada. Y después miré a Ricardo, que temblaba esperando mi reacción. Ricardo, le dije, durante 23 años me has demostrado ser un hombre bueno, trabajador, leal. ¿Por qué pensaste que esto sería diferente? Porque esto es diferente, Liliana. Esto no es solo una responsabilidad. Esto es para toda la vida. Sofía nunca va a mejorar. Los gastos nunca van a terminar. Y yo nunca voy a poder abandonarla. ¿Y quién te pidió que la abandonaras? Ricardo me miró sin entender. Sofía, le dije a ella, ¿sabías que Ricardo está casado conmigo? Sí, él me lo acaba de decir, pero yo pensé que era mi novio. No, mi amor, Ricardo es tu hermano y yo soy su esposa. Eso me convierte en tu cuñada. ¿Cuñada? ¿Como una hermana también? Exacto, como una hermana que también te va a cuidar. Sofía aplaudió emocionada. ¡Qué bonito! Ahora tengo un hermano y una hermana. Ricardo me miraba como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Liliana, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que durante una semana creí que me estabas traicionando con otra mujer. Estoy diciendo que te seguí, que contracté historias en mi cabeza, que estuve a punto de pedirte el divorcio. Dios mío, susurró Ricardo. Pero también estoy diciendo que cuando descubrí la verdad, no sentí traición, sentí orgullo. Orgullo de estar casada con un hombre que es capaz de sacrificar su propia comodidad por cuidar a su hermana enferma. Ricardo comenzó a llorar. Después de años de cargar solo con este peso, finalmente se permitía mostrar su dolor. Liliana, yo quería contarte. Tantas veces estuve a punto de hacerlo, pero tenía miedo de perderte.
Ricardo, ¿sabes cuál fue mi primer pensamiento cuando el doctor Ramírez me explicó todo? Él negó con la cabeza. Mi primer pensamiento fue: qué idiota he sido por no darme cuenta de que mi esposo necesitaba ayuda. Mi segundo pensamiento fue: ¿cómo es posible que este hombre haya cargado solo con esto durante tantos años? Me acerqué a él y tomé su cara entre mis manos. Ricardo, tú no tienes que protegerme de tu familia. Tu familia es mi familia ahora. ¿De verdad? Me preguntó como un niño inseguro. De verdad. Sofía, que había estado escuchando toda nuestra conversación, se acercó y nos abrazó a los dos. ¡Qué bonito! Ahora somos una familia de verdad. Y por primera vez en una semana, Ricardo sonrió. Era una sonrisa diferente, más relajada, como si finalmente hubiera soltado un peso que había estado cargando durante años. Pero Liliana, me dijo, esto significa visitas constantes, gastos médicos, tener que lidiar con episodios difíciles. Sofía no siempre está así de tranquila. A veces tiene crisis, a veces se pone agresiva. Ricardo, lo interrumpí. Después de 23 años, ¿realmente crees que algo de eso me va a espantar? Él me abrazó con una fuerza que no había sentido en años. Era el abrazo de un hombre liberado, de alguien que finalmente podía ser completamente honesto con la persona que más amaba. Te amo, Liliana. Te amo tanto que no sabía cómo decirte esto. Y yo te amo a ti, Ricardo, a ti y a toda tu familia. Sofía nos miraba feliz, aplaudiendo como una niña en una fiesta. Y ahora también tengo una cuñada. Liliana, ¿tú también me vas a traer flores? Claro que sí, Sofía. Y también te voy a enseñar a hacer cosas bonitas con las manos, como tejido y bordado. ¡Qué emocionante! Ricardo, ¿ya viste? Ahora tengo más familia. Ricardo me miró con una gratitud infinita. ¿Cómo es posible que seas tan buena conmigo? Porque eso es lo que hace la gente que se ama, le respondí. Se apoya, se cuida y enfrenta los problemas juntos. Han pasado 6 meses desde aquel día en la Clínica El Sol, que cambió nuestras vidas para siempre. Hoy, mientras escribo esta historia, Sofía está sentada a mi lado en la sala de nuestra casa, tejiendo una bufanda azul que le estoy enseñando a hacer. Ricardo está en su taller, pero ahora cuando suena su teléfono, lo contesta delante de mí sin secretos. Nuestra vida cambió completamente, pero de la manera más hermosa que pude haber imaginado. 2 semanas después de aquel encuentro en la clínica, Ricardo y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestros 23 años de matrimonio. Me contó todo, cómo sus padres habían abandonado a Sofía cuando ella tenía apenas 18 años y comenzó a mostrar los primeros síntomas de esquizofrenia. Cómo él, siendo apenas un joven de 25 años, tuvo que hacerse cargo de todos los gastos médicos y las decisiones legales. Cómo durante años trabajó dobles turnos para poder pagar una clínica privada donde su hermana pudiera recibir el mejor cuidado. Me contó sobre las noches que se quedaba despierto preocupado por el dinero, sobre las veces que tuvo que elegir entre comprarme algo bonito para nuestro aniversario o pagar los medicamentos extras de Sofía. Me contó sobre la culpa que sentía cada vez que me mentía sobre dónde había estado, sobre el miedo constante de que yo lo dejara si descubría su secreto familiar. ¿Sabes cuál ha sido el peor momento de todos estos años? Me dijo esa noche mientras hablábamos hasta la madrugada. Dime. El día que nació nuestro nieto Sebastián, cuando vi cómo Tomás cargaba a su bebé con tanto amor, pensé en Sofía. Pensé en que ella nunca podría ser madre, nunca podría tener una familia normal. Y después pensé en que yo le había robado la oportunidad de conocer a su cuñada, a sus sobrinos. Por protegerla de una supuesta vergüenza, la había aislado de todo el amor que podía haber recibido de nosotros. Esa conversación me partió el corazón, pero también me llenó de determinación. Al día siguiente hablé con nuestro hijo Tomás y su esposa Patricia. Les conté toda la historia de su tía Sofía. Su reacción me llenó de orgullo. Mamá, me dijo Tomás,
¿Por qué papá pensó que nosotros no íbamos a querer conocer a nuestra tía? Porque la gente tiene miedo de las enfermedades mentales, hijo. Porque hay mucha ignorancia y muchos prejuicios. Pero mamá, ella es familia. La familia no se abandona. Patricia, mi nuera, fue aún más directa. Suegra, queremos conocer a tía Sofía este fin de semana y queremos que los niños también la conozcan. El domingo siguiente fue uno de los días más hermosos de mi vida. Llevamos a toda la familia a la Clínica El Sol. Sofía se emocionó tanto cuando supo que tenía sobrinos que lloró de felicidad. Sebastián y Camila, con esa inocencia hermosa de los niños, la aceptaron inmediatamente. Para ellos, tía Sofía simplemente era diferente, pero llena de amor. «Tía Sofía, ¿quieres ver mi dibujo?», le preguntó Camila ese primer día. «Sí, me encantan los dibujos», respondió Sofía con esa alegría infantil que tanto la caracterizaba. «Es una casa con una familia. Mira, este es mi papá, esta es mi mamá, este es mi hermano, este es el abuelo Ricardo, esta es la abuela Liliana y esta eres tú, tía Sofía». Cuando Sofía vio que estaba incluida en el dibujo de la familia, lloró. Pero esta vez no lloró de confusión o tristeza. Lloró de alegría pura. Después de esa primera visita familiar, comenzamos a implementar cambios importantes. Hablé con el doctor Ramírez sobre la posibilidad de que Sofía pasara algunos fines de semana en nuestra casa. El doctor estuvo de acuerdo, siempre y cuando siguiéramos su tratamiento médico al pie de la letra. Convertimos el cuarto de huéspedes en la habitación de Sofía para sus visitas. La decoramos con colores alegres, pusimos fotos de toda la familia y le compramos una cómoda donde pudiera guardar sus cosas personales. La primera vez que vio su cuarto, Sofía se sentó en la cama y dijo: «Ahora sí tengo una casa de verdad con mi familia de verdad». Los fines de semana que Sofía pasa con nosotros se han vuelto los más esperados de la semana. Ella me ayuda en la cocina, aprende nuevos puntos de tejido, juega con sus sobrinos y por las tardes se sienta con Ricardo a ver la televisión, mientras él le explica todo lo que está pasando en las telenovelas. Con el tiempo, Sofía comenzó a entender mejor la realidad. Ya no dice que Ricardo es su novio. Ahora dice orgullosa: «Ricardo es mi hermano mayor y Liliana es mi cuñada que me enseña cosas bonitas». El cambio más hermoso ha sido en Ricardo. Ya no lleva esa carga pesada sobre los hombros. Ya no tiene que inventar mentiras sobre dónde estuvo o por qué llegó tarde. Cuando va a visitar a Sofía entre semana me dice: «Voy a ver a mi hermana, ¿quieres que le lleve algo de tu parte?». Y cuando regresa, me cuenta cómo estuvo ella, si tuvo un buen día o si necesita algo especial. Nuestro matrimonio también se transformó. Ricardo y yo ahora hablamos de todo. Ya no hay secretos entre nosotros. He aprendido sobre la esquizofrenia, sobre los medicamentos de Sofía, sobre sus rutinas diarias. Me he vuelto parte activa de su cuidado y eso ha hecho que nuestro amor sea más profundo y más real. El mes pasado Sofía tuvo una crisis. Una noche, mientras estaba en nuestra casa, comenzó a escuchar voces y se puso muy agitada. Antes Ricardo habría manejado esta situación solo, sintiendo toda la presión y el miedo sobre sus hombros. Pero esta vez trabajamos juntos. Yo mantuve la calma, seguí las instrucciones del doctor y Ricardo pudo concentrarse en tranquilizar a su hermana. La llevamos a la clínica esa misma noche y al día siguiente ya estaba estable. ¿Te arrepientes?, me preguntó Ricardo cuando regresamos del hospital esa madrugada. ¿De qué? De haberte metido en esto, de que ahora también sea tu responsabilidad. Ricardo, le dije, antes yo era solo tu esposa, ahora soy tu compañera de verdad. La semana pasada, Sofía nos dio la sorpresa más hermosa. Durante una de sus visitas, mientras tejíamos juntas, me dijo: «Liliana, ¿sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Qué, mi amor? Que nunca me hablas como si fuera loca. Me hablas como si fuera tu familia». Es que sí eres mi familia, Sofía. Lo sé. ¿Y sabes qué? Ahora Ricardo sonríe diferente. Antes sonreía triste,
como si estuviera preocupado por algo. Ahora sonríe feliz, como si hubiera encontrado algo que había perdido. ¿Y qué crees que encontró? Paz. Me respondió con esa sabiduría inesperada que a veces muestran las personas que ven el mundo de manera diferente. Encontró paz. Y tenía razón. Ricardo encontró paz. Yo encontré un propósito nuevo en mi vida. Y nuestra familia se volvió más grande y más fuerte. Si me preguntas si ha sido fácil, te diría que no. Cuidar a una persona con enfermedad mental requiere paciencia, educación, recursos económicos y mucho amor. Pero si me preguntas si ha valido la pena, te respondería con un rotundo sí. Porque al final, aprendí que el amor verdadero no es solo amar las partes bonitas de una persona. Es amar también sus cargas, sus miedos, sus responsabilidades. Es convertir los problemas del otro en nuestros problemas y buscar soluciones juntos. Ricardo me demostró durante 7 años que era capaz de sacrificarlo todo por amor. Ahora me toca a mí demostrarle que el amor verdadero multiplica la fuerza en lugar de dividirla. Hoy, mientras veo a Sofía concentrada en su tejido, mientras escucho a Ricardo silbando en su taller, mientras veo las fotos familiares donde ahora ella aparece sonriendo junto a todos nosotros, sé que tomamos la decisión correcta. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo así? ¿Has descubierto alguna vez que lo que creías que era una traición en realidad era un acto de amor? Comenta abajo tu experiencia, porque estoy segura de que no soy la única mujer que ha vivido algo parecido. Y recuerda, antes de juzgar las acciones de tu pareja, trata de entender las razones detrás de esas acciones. A veces, lo que parece mentira es protección. Lo que parece traición es sacrificio. Y lo que parece el fin de una historia, en realidad es el comienzo de una nueva y más hermosa forma de amar.